Bueno, buenas noches a todos. Un placer estar nuevamente con ustedes en este proceso formativo. Eh, Esperemos que se vaya uniendo más personas a la conferencia. Que digo que nuevamente estamos reunidos, muchachos, esperando que todos hayan aprovechado bastante este tiempo para poder adelantar las evidencias. Aquí les voy a mostrar en pantalla el cronograma como para que nos pongamos en contexto. ¿Lo están viendo? ¿Están viendo el cronograma? Sí, profe, sí. Ajá. Bueno, muchachos, entonces miren, muchachos, debemos estar haciendo en este momento, o sea, ya deben de haber entregado, o si no, por favor, les pido que entreguen esta parte de la infografía sobre la teoría general de sistemas. Es una evidencia, pues, como un resumen sobre este tema, no tiene que ver con el proyecto que ustedes están desarrollando. Este es un tema sobre las metodologías de desarrollo de software. Hay metodologías que son pues las tradicionales y las metodologías ágiles, entonces es como que ustedes investiguen sobre este tema. Entonces, quienes no lo han hecho, yo les pido que lo hagan máximo en esta semana. Luego sigue la parte del mapa de procesos. Hoy vamos como a hablar un poquito, como a terminar de mirar esa parte de la mapa de procesos. No hay que hacerlo muy detallado, pero sí pues que quede como el hecho de cuál es como el proceso pues que posiblemente vayamos a estar pues como desarrollando. Tenemos este tema del mapa conceptual de software y servicios de Internet, este tema que nos lo explicó ya el tutor la semana pasada, entonces para que lo vamos desarrollando. Todos los que son de azulito son correspondientes a él. Mira, aquí están las fechas de, que se deben entregar, estas serían para el 22, sin embargo, pues ya pasó la fecha, pero los que no lo han entregado les pido que lo entreguen en esta semana. Esta es para este del taller de utilización de las herramientas de ofimática, es para el 5 de marzo. Vas que el profe aprovechó y explicó todas ese día. Y la tercera que tiene que ver con las TIC es esta de acá. Pero muchachos, ya lo importante es que todos los que ustedes le estén desarrollando lo hagan de una vez, ¿cierto? Entonces les pido el favor que vayan pues desarrollando todas esas evidencias. Lo que vamos a ver, entonces, ¿qué queremos muchachos? Que ustedes hagan estas actividades, por ejemplo, esta del mapa conceptual, esta del mapa de procesos, perdón, lo hagan en equipo. Entonces, hay varios aprendices que me han dicho pues que han tenido dificultades con su grupo de trabajo. Yo que necesito que aquellas personas que han tenido dificultades me lo hagan saber a mí y me digan si quieren trabajar en equipo para yo unirlos. Entonces, no han sido muchos, hay unos que me han dicho que sí, que han tenido dificultades, pero me han dicho que quieren trabajar individual. Entonces, yo necesito es mirar a aquellas personas que quieren trabajar en equipo para poderlos unir, ¿cierto? Para poderlos unir y que puedan trabajar en equipo. Yo que les recomiendo que trabajen mejor en equipo que individual. ¿Por qué? Porque individual uno muchas veces dice, ay, no, yo voy a trabajar sola o yo voy a trabajar solo, yo soy capaz, bueno, es posible que sí sea capaz, pero la verdad es que durante el proceso formativo tenemos muchas evidencias, cada uno también tiene sus cosas de que trabaja, tiene sus cosas a nivel personal, sus hijos, en fin. Entonces, es muy importante que trabajen en equipo y perdón, qué pena, y se deleguen sus tareas. Entonces yo necesito que las personas que de pronto tuvieron como una situación con el equipo que les tocó, me digan para poder unirlas con otras personas que están en su misma situación, ¿cierto? Eso sería pues lo que tendríamos pues que hacer, ¿cierto? Entonces aquí en el día de hoy pues vamos a mirar lo relacionado con, bueno, esta es la actividad de prueba, esta es la evidencia. Tenemos aquí como terminar qué es lo que se va a tener aquí en el mapa de procesos, este foro, y de pronto iniciamos también esta formulación del proyecto. Entonces tenemos aquí lo siguiente, ya hemos visto el cronograma de actividades, vamos a mirar lo del mapa de procesos, qué es lo que tenemos que tener en cuenta como para recordarles a ustedes para que lo vayan entregando en equipo. Ya hay grupos que lo han entregado, pero cuando lo entreguen en equipo, entonces cada uno lo tiene pues que entregar.
participación en este foro temático fuentes de requisitos y la formulación del proyecto de software. Entonces, en el mapa de procesos, ¿qué es lo que, recordemos qué es lo que hay que hacer? En el grupo de trabajo, entonces se debe buscar una empresa para desarrollar el software. Se debe identificar la necesidad a través de las técnicas de recolección de datos. Yo les entregué pues un documento relacionado con esto, ¿cierto? Y en la plataforma también hay sobre este tema. Mirar cuál es la misión de la empresa, la visión, los contactos, los objetivos, el organigrama y realizar un documento, ay, perdón, perdón, se me traspapeló la partecita de qué es lo que hay que entregar en el mapa de procesos. En el mapa de procesos, entonces, debemos entregar lo que es una identificación de la empresa. Tenemos que colocar también, aquí les voy a colocar la parte que tenemos que hacer. Voy a aplicar esto. Entonces, ¿qué se debe hacer en el mapa de procesos? ¿Qué debemos que hacer en el mapa de procesos? Entonces, definir pues como el ámbito empresarial. Que definir el ámbito empresarial, las preguntas y las respuestas que ustedes han hecho en la entrevista, ¿cierto? Las preguntas y respuestas dadas en la entrevista. Y el mapa de procesos con el diagrama de flujo. Recordemos que pues yo les entregué un documento con un ejemplo sobre esta parte del ámbito empresarial, las preguntas y las respuestas, y también un ejemplo del mapa de procesos. El ejemplo lo observamos acá. Dijimos que teníamos un enunciado, el mapa de procesos que si ustedes pueden decirle a la empresa que si lo tiene o si no ustedes mismos pues tratar como de construirlo según lo que ellos les han dicho. Entonces, cuáles son como los procesos administrativos que hay dentro de la empresa, que toda empresa debe tenerlos. Si no es una empresa pues muy grande o una empresa apenas se están desarrollando, ustedes pueden mirar más o menos cuáles podrían ser esos procesos administrativos. Los misionales, los que tienen que ver con el negocio, ¿cierto? Por ejemplo, la parte de compra, de venta, de materiales, si es una empresa que es de fabricación o de servicios, si es, por ejemplo, una empresa de asesoría o de productos. Entonces, el proceso misional son aquellos que, sí, que hacen parte de la razón de ser pues, de la empresa. Los procesos de apoyo, como por ejemplo todo lo que es recursos humanos, contratación, todo eso tiene que ver con el apoyo que le tienen que dar a la organización. Y si de pronto tienen como procesos de control, ¿cierto? Como la parte de calidad. Calidad es algo que debe tener empresas que son medianas o grandes, midiendo pues la calidad de los productos dentro de la organización. Y la otra parte es hacer como un diagrama de flujo donde ustedes puedan definir como cuáles son las partes del proceso que ustedes fueran a sistematizar. Por ejemplo, si son las ventas, aquí por ejemplo nosotros dijimos, no, es que los procesos misionales son la compra o la venta. Entonces, este proceso que ustedes colocaron acá, definir cómo ustedes dentro de la entrevista ustedes van a preguntar cómo es en este momento el proceso que se va a sistematizar o del software que se va a desarrollar. Entonces, como nos lo van a especificar paso a paso, entonces a través de un diagrama de flujo, pues poder definir cómo sería ese paso a paso, ¿cierto? Ese paso a paso de ese sistema. Eso sería en la parte que ya la habíamos explicado la vez pasada, relacionada con el mapa de procesos, ¿cierto? Otra cosa que tenemos es el foro temático relacionado con fuentes de requisitos, ¿cierto? ¿Esto qué tiene que ver? Tenemos acá entonces, bueno, yo lo voy a poner acá en el... Esa sería la siguiente evidencia o la siguiente tarea que tenemos nosotros para indicar. Pero entonces para eso tenemos que, permítame un momento, tenemos nosotros que identificar
las fuentes de requisitos pues que tenemos en el momento, ¿cierto? Para esto es bueno mirar aquí dentro de la plataforma, que se los voy a, pues el apartado correspondiente a ingeniería de requisitos. Entonces vamos a observar por dónde vamos a ver eso. Tenemos acá pues que entramos a la plataforma, tenemos el contenido del curso, y por aquí por proyecto y por fase 1 tenemos, recuerden la actividad de proyecto 1, tenemos el material de formación y hay una parte que se llama ingeniería de requisitos. Entonces por ingeniería de requisitos nosotros podemos observar pues el contenido y podemos observar todo lo que es el ciclo de vida del software. Aquí nos explican las fases existentes en el ciclo de vida, que hay una fase que es de planificación y las diferentes formas en que se pueden en que se puede desarrollar el software. Entonces aquí nos dicen lo que es el paradigma tradicional, que es el modelo en cascada, modelo en espiral, y también el paradigma ágil, que es el modelo Scrum. ¿Cierto? Aquí está todo pues como eh, todo lo que tiene que ver con la parte de los requisitos del software, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con el paradigma de programación. Pero acá, en la fase de definición de los requisitos, aquí podemos encontrar las actividades y los artefactos que se realizan en esta fase de definición de requisitos, ¿cierto? Entonces aquí se define pues como el alcance del proyecto, la identificación del negocio, la toma de requerimientos, el estudio del proceso del negocio y pues como una forma pues como de organizar el negocio. No es que nosotros vayamos a hacer todo esto, ¿cierto? Sino que aquí están hablando los requisitos que son. Para ustedes, ¿qué son los requisitos, muchachos? ¿Qué piensan ustedes? Ya estamos como en la parte ya de los requisitos, o sea, ya hemos pasado en esta parte, la parte de mapa de procesos, en la cual ya hemos hablado con el usuario, ya hemos definido pues como, ya entendemos de qué se trata la empresa, ya hemos definido pues como cuáles son cuál puede ser aquel proceso en el cual nos tenemos más o menos que enfocar. Pero ustedes qué han oído mencionar pues sobre qué son los requisitos. ¿Quién nos dice? A ver. Lady, bien puedas. Buenas noches, profe. Pues entiendo yo que los requisitos son las funcionalidades, o sea, de la solución informática que se va a desarrollar, como el alcance que tiene cada una de esas funciones en los procesos pues, que se quieran mejorar. Ah, muy bien, Lady. Muy bien. Sí, siempre todo es para mejorar. Nosotros estamos acá es porque necesitamos mejorar los procesos, ¿cierto? Nosotros hacemos parte como de la parte de apoyo para la empresa. Sí, Gustavo, ¿qué nos dices? Gustavo, bien puedas. Gustavo. Bueno, Gustavo parece que como que tiene pues problemitas. Vamos a mirar entonces la importancia de los requisitos. Los requisitos es lo principal. O sea, como dice Lady, es lo que nosotros, las necesidades que tiene el usuario, ¿cierto? Aquí nos dice, y como dice ella, tiene que ver con el alcance de qué es lo que nosotros necesitamos desarrollar. Entonces, establecen el alcance del trabajo, indican al equipo del proyecto qué es lo que necesitan los usuarios, o sea, cuáles son las necesidades del negocio, ¿cierto? O sea, lo que ustedes estaban tratando como de identificar con sus usuarios. De pronto, alguno trató o pudo interpretar las necesidades que tenía su usuario de pronto con las entrevistas que de pronto han podido formularle a los usuarios. ¿Cómo les ha ido con la entrevista? Muchachos, ¿cómo les ha ido con la entrevista?
o con las preguntas que le han hecho al usuario. ¿Cómo les ha ido con eso? La semana pasada ya alguien nos dijo. ¿Quién nos puede compartir? Sí, Mónica. Pues, profe, el grupo de nosotros decidimos para detectar el problema, hicimos un cuestionario de preguntas y nos fue muy bien. Pudimos observar varias cosas y nos arrojó en sí el problema para poder empezar con nuestro proyecto. Entonces miren que Mónica me está diciendo que él ya no solamente hizo entrevistas, sino que también hizo un cuestionario de preguntas abiertas o preguntas cerradas, ¿cierto? ¿Cómo hicieron el cuestionario? ¿Preguntas abiertas, cerradas o las dos las combinaron? Profe, preguntas abiertas. Muy bien, muy bien. Entonces, muchachos, miren que esa es como otra forma de poder verificar como cuáles son las necesidades que tiene el usuario. Gracias, Mónica. Entonces, esos son como los requisitos. Entonces, en la siguiente video se dice que se pueden revisar las características que los requisitos deben cumplir de acuerdo con este señor. Entonces, que los requisitos tienen que mirar si son necesarios, ¿cierto? O sea, realmente eso sí es lo que quiere la empresa, ¿cierto? ¿Qué sería lo peor si no se incluye ese requerimiento, cierto? Hay que mirar qué tan importante es ese requerimiento, darle como una prioridad, que más adelante vamos a ver dónde le colocamos esa prioridad. Estas son como las características que debe de definir pues cada requerimiento, si está completo, si se tienen que detallar más, ¿cierto? Porque a veces a veces los requerimientos es necesario detallarlos, ¿cierto? Que, por ejemplo, el usuario me diga en este momento paso a paso cómo se hace ese requerimiento en la actualidad y cómo quiere que se haga pues como en el futuro, ¿cierto? Entonces es importante hacer como una redacción de ese requerimiento. Y aquí están, un requerimiento es consistente, o sea, que no sea contradictorio con otro requerimiento, que sea muy, muy completo y que realmente sí sea lo que quiere el usuario y que obviamente pues sea muy consistente, que no contradiga con otro requerimiento, que sea el correcto, que sea factible, o sea, que sí se pueda desarrollar, ¿cierto? Que se pueda desarrollar por calendario, que se pueda desarrollar por presupuesto, que se pueda desarrollar por la cantidad de personas que debe estar en el proyecto, por tiempo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Que sí sea modificable, que se puedan, los cambios en los requisitos deben hacerse de manera sistemática, deben tenerse en cuenta su impacto en los otros requisitos, que se pueda priorizar, que, o sea, hay que mirar qué tan importante es ese requerimiento, ¿cierto? ¿Cuál sería como el más importante? No tiene que ser que vamos a desarrollar el más importante, sino que tenemos que tener en cuenta como todas estas variables, que sea priorizado, que sea factible, ¿cierto? Que se pueda verificar, que sea claro, ¿cierto? Que se pueda entender, que ese requerimiento pueda ser entendido por todos, ¿cierto? Y que se pueda llevar como una trazabilidad, ¿cierto? Rastrear el conjunto de requerimientos correspondientes. Hay varias clasificaciones de requerimientos. Entonces aquí nos dicen que hay requerimientos que son de usuario, que son declaraciones en lenguaje natural y en diagramas de los que se espera que el sistema proporciona y de las restricciones bajo las cuales debe pues funcionar. Hay requerimientos que son del sistema, hay requerimientos que son funcionales. Estos requerimientos del sistema son los requerimientos pues de lo que se requiere, pues cómo queremos nosotros que ese sistema funcione, el sistema que nosotros vamos a desarrollar. Entonces hay requerimientos que son funcionales, o sea, los funcionales, ¿qué te querrá decir requerimientos funcionales? Profe, pues, las tareas que debes de realizar en la solución. Sí, exacto. Ajá. Hay requerimientos, exactamente. Es lo que necesitamos que haga el sistema, ¿cierto? Que, por ejemplo, que genere un reporte o que pueda
generar un pedido o que haga una facturación o que guarde la información de un cliente, en fin, lo que nosotros que pueda hacerse un préstamo un préstamo, por ejemplo, de libros, ¿cierto? Esos son funcionales que tienen que ver pues como con la función que tiene que hacerse en la empresa. Pero hay unos que no son funcionales, que tienen que ver, por ejemplo, con el tiempo, ¿cierto? Que yo quiero, por ejemplo, que un reporte se me genere en menos de un minuto, ¿cierto? Eso es un requerimiento no funcional, ¿cierto? Tiene que ver con que el requerimiento sea confiable, por ejemplo, o que la capacidad de almacenamiento, o sea, que esté tan bien desarrollado el requerimiento internamente en el software que la forma de almacenamiento sea lo más ordenado posible, supongamos. Entonces, aquí nos dicen, se representan algunos ejemplos de los requerimientos funcionales y no funcionales. Entonces, los funcionales son estos, de que se ingresa la cédula, el nombre, el teléfono. Los no funcionales son los que todo debe resolverse, por ejemplo, en menos de 3 minutos, o que el lenguaje de programación debe ser tal lenguaje, pues, como tal, ¿cierto? Entonces, estos son los funcionales y los no funcionales, ¿cierto? Espérenme un momentico, yo miro aquí una cosa. Esta es la fuente de la fase de requisitos. Listo, aquí están las fases, aquí son los paradigmas. La fase de definición de requisitos, los requisitos como tal. Todos estos requisitos tienen que ver con las metodologías ágiles, ¿cierto? Todo lo relacionado pues con los requisitos de software. Aquí la importancia. Entonces, aquí en toda esta parte nosotros estamos viendo todo lo que tiene que ver con los requisitos de hardware y de software. Perdón, de software, pues, o sea, lo que vamos nosotros a desarrollar. Permíteme un momento. Aquí en esta fase de licitación de requisitos, es la primera fase que nosotros tenemos en el desarrollo de software, ¿cierto? O sea que miren que son dos partes las que nosotros estamos en este momento. Antes habíamos visto la caracterización de procesos, luego la ingeniería de requisitos y luego la fase de licitación de requisitos. O sea, ya cuando vamos a empezar pues como a desarrollar el software. Estamos en la parte de planeación y aquí en esta parte de la planeación, o sea, como la primera fase pues que vamos nosotros a desarrollar, tenemos unas tareas que son fundamentales. Una de ellas es identificar las fuentes, o sea, cuáles van a ser pues como las fuentes donde nosotros vamos a poder obtener esos requisitos, ¿cierto? ¿Cómo nosotros identificamos las fuentes de requerimiento? Existe un conjunto, como decimos acá, de fuentes de requisitos en cada proyecto de desarrollo de software, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos los usuarios del sistema, las personas que nos pueden decir, por ejemplo, cuando ustedes hicieron la entrevista, se lo hicieron fuera a los usuarios, ¿cierto? Porque los usuarios son las personas que nos van a dar la información sobre el sistema y cuáles son las necesidades que se tienen, ¿cierto? También los procesos y sistemas que hay existentes dentro de la empresa también hace parte de las fuentes de requisitos. Permíteme un momento. Entonces aquí incluyen las fuentes de requisitos, incluyen a los
a los que tienen ese problema, a los stakeholders. ¿Alguien ha oído mencionar a los stakeholders? Aquí nos dicen que los requisitos se pueden obtener de diferentes fuentes, que hay unas fuentes primarias. Esas fuentes son las que contienen la información original. Hay unas fuentes, esas fuentes primarias de donde nosotros podemos obtenerlas. ¿Quién creen ustedes que son esas fuentes primarias? ¿Qué opinan ustedes? De donde nosotros podemos obtener. ¿Qué nos dice Lady? De pronto, ¿quiénes son los que están hablando varias personas? Lady, no sé si es que tú tienes como algo internamente allá en la parte donde estás. Gustavo va a decir algo. Lady, vuelve a decir o quién más nos quiere contar. Lady, por favor. Es que se estaba escuchando como algo, una interferencia. La fuente primaria, pues en este caso, la empresa que realiza entonces quieres sentarle la mano Bueno, Lady, lo que pasa es que se te escucha muy entrecortado. Henry, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice Henry? ¿Quiénes son las fuentes primarias? Bueno, Henry no se le escucha. ¿Quién más nos puede contar? ¿Quiénes serían las fuentes primarias que nos daría información de lo que necesita la empresa, de lo que se hace en el proceso? ¿Quién creen ustedes? O sea, ¿quiénes serían fuentes primarias? Es como las fuentes primarias aportan material de primera mano, es protagonista o testigo de los hechos. Estas fuentes contienen información original que ha sido publicada por primera vez, que no ha sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie más. ¿Quiénes podrían ser esas fuentes primarias? ¿Quién podría ser? Los trabajadores. Sí, exacto. O sea, aquellas personas que, por ejemplo, conocen muy bien el proceso, el sistema, ¿cierto? Pueden ser, por ejemplo, personas que realmente son como los dueños, son los interesados en el sistema, ¿cierto? Esas podrían ser esas fuentes primarias. Las fuentes secundarias, dice, toman y reproducen la información que aportó una fuente primaria. Son los que contienen información primaria, sintetizada y organizada. Están especialmente diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a las fuentes primarias o sus contenidos. Entonces pueden ser, por ejemplo, información que yo pueda encontrar, por ejemplo, información de la empresa, que yo pueda encontrar, por ejemplo, aquí dice en internet, en bases de datos, en artículos, en documentos, o sea, información que no es pues como de lo básico, sino que tiene que ver con lo que yo encuentre, por ejemplo, en documentación, ¿cierto? Entonces, aquí también nos hablan de fuentes terciarias, que son guías físicas o virtuales que contienen información sobre las fuentes secundarias. O sea, cada una tiene que ver como con otra, ¿cierto? Pues lo importante es ir más que todas las fuentes primarias, en este caso es como a los usuarios, ¿cierto? Y ya las fuentes secundarias y terciarias ya es como la documentación, ya sea virtual o documentada, pues información virtual a través de Internet, de lo que han dicho o hemos conocido a través de esas fuentes pues primarias. Entonces, es importante conocer esas fuentes de información para poder definir, para poder saber de dónde sacar pues bien como la información que necesitamos, ¿cierto? Entonces, para el segundo ejercicio que nosotros tenemos acá, que es el foro temático fuente de requisitos, yo le pido a ustedes que participen en ese foro. Lo tenemos acá. Ustedes lo pueden observar, los foros. Podemos ir aquí a regresar. Podemos aquí colocar una vista de aprendiz. Y hay una sección aquí que se llama foros. Aquí buscamos el foro
Bueno, todavía no tenemos, este foro no lo tenemos todavía disponible, entonces yo lo voy a colocar acá. Para mañana va a empezar a estar disponible. Es un foro fuente de requisitos, aquí se los voy a mostrar para que ustedes allí pues participen y nos cuenten. Permítame yo, fuente de requisitos. Bueno, lo voy a colocar aquí de una vez disponible para que ustedes participen en este foro. Este foro es precisamente sobre este tema de los requisitos, como para que ustedes empiecen como a investigar sobre este tema. Y vamos a empezar a mirar. Y la pregunta que necesito que ustedes respondan es cuáles son los tipos de fuentes y un ejemplo de cada uno. Entonces, es como sobre todo esta, cuáles son los tipos de fuente que ustedes pueden encontrar en su proyecto formativo, ¿cierto? Esa es más que todo la participación en este foro. Entonces, para esa información requieren que ustedes investiguen precisamente sobre los tipos de fuentes existentes, o sea, lo que nosotros estamos viendo acá, ¿cierto? Entonces miren cuáles son las fuentes que ustedes han identificado en su proyecto, ¿cierto? Si ustedes buscaron una persona que les indicara, pues, cuáles son las características o cuáles son los problemas que hay en la organización, o si buscaron documentación, o si buscaron internet, o sea, qué tipo de fuentes ustedes utilizaron para su proyecto, ¿cierto? Y cuáles serían, pues, como las más importantes, tal vez ustedes buscando a través de internet, cuáles serían como las fuentes que ustedes creen que podría ser bueno utilizar para poder saber cuáles son las necesidades que tiene la empresa. Miren que aquí hay muchas otras fuentes, ¿cierto? Las fuentes pueden ser grabaciones audiovisuales, auditivas, testimonios de relatos, reseñas, ensayos, páginas web, libros, artículos de prensa, grabaciones profesionales, etcétera. Pero en el caso de ustedes, las fuentes pueden ser los mismos usuarios, o tal vez algún documento que ellos les facilitaron, los formatos en los que en este momento están haciendo el proceso, o los usuarios que de pronto están en este momento, están dentro de la empresa. También es importante que ustedes identifiquen a los interesados del producto, o sea, lo que llamamos los stakeholders. Ya algunos los han identificado. ¿Cuáles son los usuarios dentro del sistema? ¿Los han podido identificar? ¿Qué nos dice, por ejemplo, César, Gustavo, Alejandro, Aleja? Si hemos podido identificar, a ver, ¿qué nos dicen aquí en el chat? ¿Cuál link, Julián? Sí, claro, Julián, lo podemos consultar en la plataforma. Ah, bueno, muy bien. Sí, Julián, listo. Muy bien. Entonces es importante identificar los stakeholders, o sea, los interesados en el proyecto, o sea, mejor dicho, los usuarios del sistema. Y los usuarios del sistema pueden haber usuarios que son eh, administrativos o usuarios operativos, ¿cierto? O sea, son los grupos o individuos que están interesados en el producto de software que se está desarrollando. Necesitarán estar informados acerca del proceso, los conflictos, cambios y prioridades del proceso de desarrollo del producto. Se dividen en dos. Hay unos que son primarios
y secundarios, ¿cierto? Entonces aquí se les muestra a ustedes los roles más generales de las personas involucradas en el proyecto, ¿cierto? Entonces el líder del proyecto, el analista, el programador, el probador. ¿Ustedes qué creen ustedes que serían, por ejemplo, dentro de estos, ustedes creen que en cuál de todos estos sería más factible que ustedes estuvieran? Cuando terminen, por ejemplo, ya estén en la etapa práctica, ¿creen ustedes que en qué rol podrían estar? El de programador. El de programador, ¿cierto? Entonces, ¿en cuál otro? ¿En cuál otro se ven ustedes? Muy bien, en el de programador, ese es como el El más lógico. administrador de base de datos. Bueno, también puede irse por el lado de la administración de base de datos, ¿cierto? Porque hay una parte que se ve de la base de datos, es donde nosotros vamos a guardar la información, ¿cierto? Por ejemplo, los que están mirando la parte de los pedidos o de la facturación, entonces donde se guardan las facturas, donde se guardan los clientes, ¿cierto? Ese sería. También he visto que hay, ¿qué otro? A ver, ¿quién más va a hablar? Bien pueda. Tal vez el de analista. También es posible que por este lado también los empiecen a llamar para que sean también la parte de analista, ingeniero de requisitos, o sea, que empiecen a verificar los requisitos con el cliente o una combinación de este con este, ¿cierto? Hay veces que también los ponen a hacer pruebas, ¿cierto? Entonces este también es un rol que también sería fácil pues como identificar. Entonces, el líder del proyecto, el gerente del proyecto, etcétera. Aquí nos presentan varios roles, está el cliente, ¿cierto? El cliente es la persona con que ustedes, la que solicitó la creación del sistema, está el usuario, que son los que interactúan con el sistema. O sea, este es el que es más operativo, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, están como haciendo una diferencia entre el cliente y el usuario. El usuario es el que es operativo, o sea, el que usa todo el día el sistema, y el cliente es la persona que solicitó pues el sistema de información. Aquí tenemos pues todos los demás. Aquí está, por ejemplo, el programador, el analista, prácticamente los mismos de allá, ¿cierto? Entonces es importante también identificar todos estos que nosotros tenemos acá. Entonces, es importante identificar, además de los interesados, identificar las fuentes de datos y los interesados en el proyecto como tal. Hay veces que en ocasiones se hace una matriz de stakeholder del proyecto de desarrollo, ¿cierto? En lo que se define cuáles son, o sea, un stakeholder, una matriz de stakeholder, no lo tengo acá. Yo sí lo tengo, así. Una matriz de stakeholder que tiene, vamos a ver si lo ponemos para que ustedes identificar cuáles son los usuarios. Recuerden que los stakeholders son los usuarios que, que van a ser parte del sistema, ¿cierto? Entonces define cuál es el rol, cuál es la definición de ese stakeholder o el rol pues que tiene dentro de la empresa y de pronto que él diga pues como cuáles son los requerimientos funcionales y no funcionales, ¿cierto? Entonces de eso es que nos hablan acá, cuando nos dicen de importancia de la matriz de los stakeholders dentro del proyecto, es definir dentro del sistema cuáles son las personas, o cuáles son las personas, no, los roles, porque no es con nombres propios, sino el rol, ¿cierto? Que va a ser el gerente, va a ser el director, necesitamos al coordinador, necesitamos el auxiliar y una posible definición de ese usuario. Y muchas veces identificar cuáles que son internos y cuáles son los externos, ¿cierto? Entonces, ese sería por ese lado lo que se requeriría. Entonces, aquí hay muchas, para poder identificar los stakeholders, entonces aquí nos dan pues como todo un proceso que en el proyecto que se va a hacer es importante definir cuáles son los documentos que nosotros requerimos,
cuáles son los procesos dentro de la organización, bueno, y cuáles son las salidas, que sería la matriz de stakeholder, teniendo pues también los requerimientos funcionales y no funcionales, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí nos hablan también de la categorización de los stakeholders y las estrategias para la gestión de las expectativas, que esto pues lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí estamos hablando también de las técnicas e instrumentos para la parte de los requisitos, que ya pues de eso habíamos hablado antes, que está pues la entrevista, que esa entrevista se debe preparar, no vamos a ir por acá no vamos a ir pues como muy en detalle porque ya habíamos hablado antes, como nos dijo ahorita también Mónica, tenemos también la encuesta, o sea, unos cuestionarios donde se le preguntan a los, eh, a los usuarios o a los clientes preguntas sobre el sistema, ¿cierto? O sobre la empresa, primero que todo, para poder conocer la empresa, cuáles son los procesos que hay en ella, cuáles son los problemas que se presentan, cuáles son las situaciones que ellos tienen dentro de la organización, como para ir mirando qué es lo que ellos necesitan, porque muchas veces el usuario tampoco sabe qué es lo que necesita. Bueno, hay muchos tipos de preguntas en cuanto a los cuestionarios, entonces es muy importante que ustedes estudien pues esta partecita. Hay preguntas que son cerradas, hay preguntas que son abiertas, entonces de las dos se puede combinar. Y también pues con la entrevista, ¿cierto? Que ya también la habíamos hablado antes. También la observación, ¿cierto? La observación también es una forma de poder identificar cuáles son las necesidades que hay dentro de la organización, ¿cierto? Pero pues esta no es la más común, son las otras dos que ya hemos definido, es decir, la entrevista y el cuestionario, que son los que ustedes pues han identificado. Bueno, aquí hablan pues de la observación. Aquí nos hablan también de la importancia de las reuniones que se deben hacer con las personas que se va a desarrollar el software, ¿cierto? La importancia de hacer sesiones grupales con las personas que se les va a desarrollar el software para tener pues como lluvia de ideas, o sea, estar muy relacionados con ellos durante todo el proceso que nosotros estamos desarrollando. Hay unas herramientas que se utilizan para captura de requisitos, para poder saber cuáles son los requerimientos que tiene el usuario. Una de ellas es el diagrama de casos de uso, ¿cierto? En el diagrama de casos de uso, esto lo vamos a ver un poco más adelante, sin embargo vamos a definir pues cuáles son pues las partes que lo componen. Tenemos un actor, que es la persona, que es el usuario del sistema, la persona que va a usar el sistema, ¿cierto? Como son de caso de uso, entonces está el actor y está el caso de uso, que se representa mediante este óvulo. Y ese caso de uso representa un proceso, ¿cierto? Un proceso que el cual nosotros vamos a desarrollar, ¿cierto? Por ejemplo, la facturación, ¿cierto? O facturar puede ser un caso de uso. Mire que cuando hablamos de casos de uso estamos hablando de datos que empiezan con un verbo: administrar, gestionar citas, generar reporte, generar pedidos, generar facturación, ¿cierto? Entonces, aquí estamos hablando de que estos son los actores son los que usan el sistema, ¿cierto? Son los usuarios. Y estos que tenemos aquí son los procesos, ¿cierto? Administrar un paciente, administrar datos, tratamiento médico, generar citas, gestionar reportes, etcétera, etcétera. Se observan los casos de uso identificados en el sistema y se identifican los actores y se hace la documentación de cada caso de uso. La documentación significa que cada uno de estos casos que aquí hemos definido, cada uno de estos casos es un proceso, ¿cierto? Y ese proceso en la documentación lo que se hace es que se define paso a paso cómo se genera ese caso de uso, ¿cierto? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En lo que nos vamos a enfocar ahora, para poder realizar esta otra evidencia, miremos acá que íbamos, era en el mapa de procesos, que ya definimos qué era lo que había que hacer.
el foro temático, que es que ustedes identifiquen cuáles son los tipos de fuentes que ustedes van a utilizar para su proyecto. Recuerde que lo de las fuentes es algo muy sencillo, que ustedes digan, no, es que las fuentes que yo he identificado hasta ahora son los usuarios o son un tipo de documento que pude observar o para yo conocer mi empresa, la empresa, pues por teléfono me dijeron de qué se trataba o mi fuente para poder obtener los requerimientos fue documentación que ellos tenían, ¿cierto? Los mismos usuarios, entonces identificar esas fuentes que tienen. O sea, este foro es pues muy sencillo, ¿cierto? Es que cada uno pues lo haga. Y para la formulación del proyecto, que es la otra parte que nosotros vamos a identificar, entonces miremos mapa de proceso. Recordemos que para ese mapa de procesos, entonces, lo que vamos a identificar son el ámbito empresarial, las preguntas y respuestas y el mapa de procesos del diagrama de flujo. Para el foro temático es definir cuáles son los tipos de fuentes y un ejemplo pues de cada uno. Y para la formulación de proyectos, lo que vamos a hacer es definir lo que se llaman las historias de usuario. ¿Qué son las historias de usuario? Vamos a mirar acá qué son las historias de usuario por aquí. Entonces nos dice, historias de usuario. Las historias de usuario son utilizadas en los métodos ágiles para la especificación de los requisitos. Son una descripción breve de una funcionalidad de software tal y como lo percibe el usuario, ¿cierto? Entonces, recuerden, si ustedes ya hicieron el ejercicio o ya vieron lo que era el Scrum es una metodología ágil, ¿cierto? Es decir, ¿qué pasa? Hay dos formas de poder definir estos requisitos, o a través de los casos de uso, y ahora hay algo nuevo que son las historias de usuario. Entonces nos vamos a enfocar más en esta parte de las historias de usuario, que es lo que ahora más se está usando en los métodos ágiles. Estas historias de usuarios que nos permiten identificar como qué es lo que se necesita para el software, ¿cierto? Entonces, aquí solo lo que se le quiere decir al usuario es que él en el rol que tiene, ¿cierto? Ya habíamos definido que cada usuario o cada stakeholder tiene un rol. Decir él qué es lo que quiere y para qué lo quiere, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo como analista o yo como coordinador de ventas, quiero que, quiero que se haga la facturación o se haga un proceso en el cual se pueda guardar la información de los usuarios, de los clientes, de los productos que se compran y se vendan. ¿Para qué? Para poder generar, por ejemplo, una factura, ¿cierto? Entonces, este es un formato muy simple que lo que queremos es que el usuario, en en sus términos particulares, nos indique cuáles son los requisitos que él tiene, ¿cierto? O sea, cuál es el rol que él tiene, qué es lo que quiere y para qué lo quiere, ¿cierto? Entonces, así el rol que se escoja se va a utilizar. La aplicación de software requiere de una acción o de un evento que ocurra porque se desea cubrir una funcionalidad corto, sencillo y claro. Entonces, aquí nosotros podemos observar algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, yo como cliente ¿qué quiero? Hacer consultas para poder encontrar el producto que deseo comprar. Yo como cliente quiero que los productos seleccionados para la compra queden almacenados en un carrito de compras para poder visualizar todos mis productos y el precio total, ¿cierto? Entonces, es como mirar lo que cada cliente necesita, ¿cierto? Lo que cada cliente necesita dentro de su sistema. Por ejemplo, como usuario web, quiero consultar la tabla de pedidos para saber el estado de todos mis pedidos. O sea, qué es lo que él quiere en su sistema. Entonces, primero que él identifique como usuario, qué tipo de usuario es, qué es lo que quiere para su sistema y para qué lo quiere, ¿cierto? Esas son lo que se llaman las historias de usuario, algo muy, muy sencillo.
que el usuario lo va a decir en sus propios términos. Es decir, ustedes ya le han preguntado a ellos cosas, les han identificado con ellos cuáles son los, de qué se trata la empresa, más o menos el sistema que tienen. Pero entonces, queremos que el usuario con sus propias palabras defina qué es lo que él quiere para su sistema de información, ¿cierto? Como usuario, qué es lo que quiere y para qué lo quiere, ¿cierto? Esa es la partecita de las historias de usuario que necesitamos tener en cuenta para esta parte de la formulación de proyecto, que sería la otra evidencia que nosotros entregaríamos. Entonces aquí yo les voy a hacer, yo les voy a hacer entonces como un resumencito de lo que nosotros necesitaríamos. Aquí les voy a mostrar el cronograma. Entonces observemos. Ustedes en este momento están haciendo, o ya algunos ya entregaron la infografía, el taller para metodologías de desarrollo de software, el mapa de procesos ya algunos me lo han entregado, este mapa conceptual de software, ya varios lo han entregado, esta parte del mapa, este de mapa conceptual, este de taller de utilización de herramientas y este otro también de informe de mejora de productos. ¿En cuál estaríamos hoy? En el foro temático, fuente de requisitos, donde ustedes allí definirían cuáles son las fuentes de requisitos que ustedes han usado en su proyecto y harían en la parte de la formulación del proyecto. Entonces, la formulación del proyecto, ¿qué sería lo que nosotros tendríamos que determinar? Una introducción sobre el proyecto que ustedes están desarrollando y definir cuáles son las historias de usuario. Es decir, definir que cada uno o que su usuario defina como qué es lo que él quiere para su proyecto, ¿cierto? ¿Qué es lo que él quiere para su proyecto, o sea, para lo que él necesita dentro del sistema de información, utilizando este formato que aquí les acabo de presentar? Que él defina cómo, definir cuál es el usuario, qué usuario es él, qué es lo que quiere y para qué lo quiere, ¿cierto? Entonces, ¿eso en qué se da? Se puede dar, por ejemplo, en entrevistas que ustedes hagan con ellos, dándoles como este formatico, ¿cierto? Este formatico en el cual ellos puedan como contar una historia. Esa es como lo que se llama entonces historia de usuario. Y eso sería lo que sería pues en la formulación del proyecto. Luego de que ustedes hagan esto, la otra semana yo les digo qué habría que hacer después, porque con esto nosotros tendríamos que llenar como una plantillita. Ya les voy a mostrar la plantillita, pero ya eso se lo explicaría pues más adelante. Donde nosotros colocaríamos quién es el rol, o sea, como un qué, como un, por ejemplo, como un coordinador de ventas, qué es lo que se necesita. Yo les voy a mostrar como un ejemplito de eso, cuál es el resultado y cuál es la finalidad, ¿cierto? Y aquí cuáles serían los criterios para poder aceptar pues como ese requerimiento, ¿cierto? Porque a la final lo que está haciendo aquí el usuario es definiendo un requerimiento. O sea, diciendo qué tipo de usuario es, qué es lo que quiere y para qué lo quiere, ¿cierto? Esto se utiliza en las metodologías ágiles como Scrum, que ustedes ya habían pues investigado sobre eso, sobre qué era Scrum y cómo hacer pues hacer este tipo de procesos en forma ágil, ¿cierto? ¿Esto en qué lo podemos nosotros hacer? Aquí dice, la historia de usuario es una frase sencilla y concisa. Sin embargo, esto no impide que se pueda abrir un diálogo entre todos los miembros del equipo. De hecho, esta conversación se debe llevar a cabo para explicar mejor la propia historia de usuario y conseguir objetivos como detallar a mayor nivel cómo se realizará la solución, clarificar aspectos de valor, funcionamiento y técnicos y resolver las dudas que aparezcan. Y luego de eso, tener como unos criterios para poder aceptar aceptar pues como esa historia de usuario. Entonces,
Con esa historia de usuario que los usuarios nos van a indicar, llenaríamos después una plantillita. Esa plantillita tendría el rol, o sea, la persona pues que nos está indicando pues el requerimiento, las características o la funcionalidad que el usuario nos dio acá, porque miren que aquí nos dicen, aquí nos están hablando de la funcionalidad, esa funcionalidad la colocaríamos acá. ¿Cuál debe ser ese resultado? ¿Y cuál sería ese criterio de aceptación? O sea, ¿qué podría pasar para que esa funcionalidad pues fuera aceptada? Yo les voy a entregar pues un ejemplo mañana o pasado mañana de cómo se llenaría este formato. Por ahora, lo que sí necesitamos, muchachos, es que cada usuario pueda pues como contar su historia, ¿cierto? Que pues, ustedes puedan identificar el usuario y se pueda identificar como una historia de qué es lo que el usuario necesita. Bueno, listo, Mónica. Entonces, miren, yo necesito que ustedes vayan adelantando esa parte. Entonces, que hasta el momento ustedes, perdón, yo les muestro acá, ya ustedes vayan entregando todo lo relacionado a las evidencias de TIC y hayan entregado ya la infografía, el taller de metodologías y el mapa de procesos. Y en cuanto a, bueno, vayan haciendo el foro temático y en la formulación del proyecto vayan mirando como esas historias de usuario con ese formático que les acabo de indicar. Bueno, alguien tiene, yo sé que pueden resultar aquí muchas dudas, pero por eso les pido, muchachos, vea, yo les hice un grupo por cada uno de los grupos de ustedes, yo creo un grupo de WhatsApp. Entonces, por ahí ustedes me pueden hacer las preguntas. Como les digo, si hay alguien aquí que está trabajando solo, aquí hay personas que están trabajando solas y quiere decirlo aquí a ver si hay otras personas que quieren trabajar con ustedes, bien puedan, muchachos. Porque es que hay unos que me dicen, no, es que yo sí quiero trabajar con otras personas, otros me dicen que quieren trabajar solos, entonces yo quiero buscar las personas que en este momento están trabajando solas y que quieren unirse a otros grupos. De pronto hay alguien que quiere hacerlo o me lo dice a mí internamente. Si hay una persona que ya me lo ha dicho internamente que quiere trabajar con otras personas. Pero, por ejemplo, a ver, aquí todos están trabajando en conjunto. Por ejemplo, Aleja está trabajando, ya tiene su grupo. Aleja, Alejandro, Andrés. Aleja, ¿estás trabajando en grupo? Buenas noches para todos. Sí, profe, estoy con Ronald. Bueno, muy bien. Con tres chicos. Tengo pues unas inquietudes. Pues ellos ya en lo que llevan una parte adelantada de identificación del proyecto, ¿sí? Lo que entiendo es una empresa como familiar, ¿sí? Todo se lleva es manual. La idea de eso es como sistematizar, y según lo que se le hizo en la entrevista al cliente, ¿sí? Es manejar el inventario, ¿sí? Pero pues en lo que veo y identifico, la compañía pues no tiene nada, o sea, ni inventario, ni contabilidad, ni manejo de compras, ni sistema de despacho, nada, o sea, no tiene absolutamente nada. La pregunta es, ¿uno debe escoger solamente un proceso de todo eso que tiene la compañía para desarrollar o plantear el proyecto? Sí, solamente uno y debes de tener en cuenta la prioridad, debes tener en cuenta la facilidad pues para que ese proceso se pueda desarrollar. O sea, tienes que mirar como varios elementos para poder definir cuál es el que es más importante para que pueda realizarse, ¿cierto? Mirar si para ellos es más importante la facturación, entonces de pronto hacer de primero de esa parte de facturación. Y que no sea algo muy complejo. Sí, qué pena. ¿Cómo? Que lo que veo que es el fuerte o lo que más les interesa es el manejo del inventario, saber realmente qué cantidades disponen, porque si se va a manejar, digamos, ventas virtuales, pues yo tengo que saber qué disponible tengo, porque
O sea, que la persona ingrese a la plataforma y yo no lleve un control de mis cantidades, entonces no va a poder vender. Entonces, no va a hacer nada. Bueno. Entonces, veo que el fuerte es como la parte de inventarios. Esa era como la primera pregunta. La segunda, esta parte de identificación de problemas, digamos que se puede familiarizar con historias del usuario, porque pues ahí ya hay un rol, que pues solo hay una sola persona. ¿Qué busca? Pues la parte de manejo del inventario. ¿Cómo? Pues toda la sistematización que busca para ese proceso, ¿sí? Será como lo que podríamos llevarlo como la similitud de historia del usuario. Sí, exactamente. Y pueden haber varios usuarios que puedan identificar como esa historia, porque es posible que un usuario quiera una cosa, otro usuario quiera otra, pero en el mismo sistema, ¿cierto? Entonces eso nos puede dar como una guía de qué es lo que en conjunto quieren todos los usuarios del sistema, porque pueden haber varios usuarios, ¿cierto? Entonces pueden verse como varias perspectivas. Exacto. Bueno, Alejandro, ¿con quién está trabajando? Andrés, Ángela, todas están trabajando en grupo. Henry, al final estás trabajando, a ver, Henry es una persona que yo veo que es una persona muy comprometida. Él en este momento está trabajando. Henry está trabajando solo. Buenas noches, profe y compañeros. Sí. ¿Me escucha, profe? Sí, te estamos escuchando. Profe, sí, yo por el momento estoy trabajando solo porque el grupo mío, no sé qué pasó con mi grupo y tuve comunicación en unos días con un compañero, pero yo le comenté sobre lo que tocaba que hacer y me dijo que sí que iba a mirar, pero no sé, me quedé esperando la llamada, los trabajos, no me volvió ni a escribir ni a llamar, nada, profe. Entonces yo estoy trabajando solo, pero sí me gustaría, profe, estar en otro, o sea, integrarme con otros compañeros, o sea, trabajar en grupos. Porque igual lo que viene es más complejo, más complicado, ¿no? Sí, porque son muchas las evidencias que se deben entregar. Entonces lo mejor es trabajar en equipo. Entonces si hay otro grupo que se identifique y quiera trabajar con Henry, entonces ya nos comunicaríamos. Alejandro es David Alejandro. Andrés. Sí, Andrés. Hola, buenas. Buenas. Sí, mi nombre es Pedro Viloria. Lo que pasa es que en el correo sale Andrés Viloria. Vale. Ya yo tengo grupo. Yo creo que la muchacha Aleja, que está hablando ahorita, pertenece a mi grupo. Que ella entró después, que estaba un poco así como perdida, que no la encontrábamos. Ah, bueno, perfecto. Muy bien. Ángela ya tiene su grupo también. Sí, Ángela, ¿tienes tu grupo? Diosito, no me carga. Ángela, ¿qué dice Ángela? Sí, Ángela está con mi grupo, profe. ¿Cómo, César? Ángela sí está con mi grupo. Bueno, no sabemos qué le pasó a Ángela. Pues, no sé. Carito, me parece que también ya tenía otra persona con quien trabajar, ¿cierto? Henry, Jennifer, Carito y Jennifer también tienen con quien trabajar, muchachos. Entonces, si de pronto hay un grupo de 2 personas, qué bueno que entonces pudieran trabajar, por ejemplo, con Henry, o no sé si Alejandro sí, Henry, dinos. Alejandro también está trabajando en equipo. Sí, Henry, dinos. Yo estoy trabajando solo por el momento, profe. Bueno, entonces de pronto alguien que quiera trabajar con Henry, que él está pues bastante interesado, Jennifer, John Edward, José, Julián, de pronto Lady, Karen, Lady, Marcela, Nayeli y Hotman. ¿Alguien está trabajando solo o son 2 personas para que podamos incluir a Henry? ¿Me cuenta? ¿Alguien nos quiere contar? Sí, Julián.
En el grupo de nosotros, el grupo 6, solo estamos activos como 3 personas. Si de pronto, si de pronto no hay inconveniente con las otras 2 compañeras, pues podría trabajar con nosotros. Bueno, vamos a ver si hay como otro grupo donde hayan apenas 2 personas. Pues, buenas noches. Sí, pues ahí está una compañerita que hace parte de mi grupo 7. No sé si estás ahí, ¿qué apellido Coime? ¿Estás ahí? ¿Cómo Pues, que? Sí. ¿Cómo se...? No sé si el apellido es Coime. Pues digamos que es la persona que yo he visto mucho más dispuesta para trabajar. Y pues yo inclusive le manifestaba hoy o ayer a la instructora que pues todas estamos ocupadas, pero nos toca sacar tiempo. Entonces ella inclusive pues tenía la idea de lo de la solución informática, pero pues yo inclusive estaba pendiente de decirle a ella pues trabajemos las 2 porque se hace Karen, no sé si está ahí Karen, o Karen está trabajando, por ella es con la persona con la que pues he tenido como contacto allí, porque yo inclusive a la instructora le alcancé a decir ayer que pues iba a trabajar sola porque pues como las evidencias se van arrumando y se van arrumando. Bueno, Lady, entonces yo creo, y las otras compañeras no sean Laura. Pues como que no hemos podido coincidir con los horarios, pero pues ya estamos aquí, la idea es poder lograrlo, pues como usted dice es cierto, o sea, todos nos apoyamos, pues va a ser muy difícil porque no se evidencia. Sí, exacto. Entonces, sí, y yo sí quisiera trabajar con una persona pues que hagamos sacrificio, pero nos toca porque Listo. Bueno, bueno, entonces es que no sabemos si, a ver, ¿quién más está alzando la mano? Ah, no, nadie. O alguien escribió. John Edward dice que en el grupo 4 hay 3. O sea que no hay ningún grupo pues donde hayan 2 personas, porque Lady, pues, o sea, tendríamos que mirar entonces Lady si su grupo sí va a continuar así o si, entonces vea, vamos a hacer una cosa, yo voy a hablar. O si me organiza, por ejemplo, vi como usted estaba diciendo, el señor que habló primero, pues que él está muy interesado y quiere trabajar y pues quiere hacer también para poder desarrollar las actividades. Sí. Que trabajáramos los 2 o no sé. Bueno. O sea, yo estoy en la disposición, sí. Porque Henry también está con otros compañeros. David, yo sé, David Alejandro Quiroga, también yo lo he visto que ha estado muy participativo. Y es del mismo grupo de Henry y también ha entregado bien pues como las evidencias. Entonces yo creo que hasta Henry podía trabajar con él, pero no sé, es que es extraño. Hay veces que como por aparte en un mismo grupo, cada uno va entregando sus evidencias. Es todo raro, pues están como todos interesados, pero no, hay algo como que no permite pues como que haya esa, como esa como ese sincronismo, esa sinergia para poder que se pueda trabajar en equipo. Y es muy importante porque necesitamos pues mucho tiempo para poder ayudar todas esas actividades. Sí, Carito, dinos. Bueno, muchachos, entonces, Carito, ¿quiere decirnos algo? Hola, creo que sí. Lo que pasa es que, bueno, tengo mi grupo, que somos el grupo 5, y solamente participamos 2 personas, pero igual tampoco nos hemos como, ¿cómo se dice? Como sentado a retroalimentar las ideas que se tienen y los avances que se tienen, ¿sí? Yo estoy con José, ¿cómo es que es el apellido? José Sanabria, estás con José Sanabria. Exacto, con José. Exacto, entonces no sé si Henry ya tiene, no sé, es que, bueno, digamos que yo, como para no quedarme atrasada, de acuerdo a lo que me mencionaba la compañera anterior, también he adelantado cosas y ya pues tengo una empresa pues seleccionada, pero entonces la idea sería, si por ejemplo Henry se ubica en nuestro equipo de trabajo, pues no sé, digamos que si cada uno ya tiene una empresa,
digamos que seleccionar cuál es la que está, digamos que más avanzada o bueno, lo que sea, y pues meterle la ficha como al tema, pero no, nadie, no sé, no hay propuestas, o sea, no, pues uno se siente como lo que decía mi compañera, o sea, como que uno dice, bueno, pues entonces hacerlo sola porque pues igual toca hacerlo, o sea, toca hacer algo para entregar y pues para aprender, obviamente, porque pues no podemos quedar esperándonos a que los demás compañeros decidan si sí o no, o si sí. Bueno, entonces yo les voy a tomar los datos de ustedes, de Henry, de Lady y de Carito, ¿cierto? Y también José Arcadio me dice que está trabajando, me dice pues que hay 3 personas y otra persona también. Y Julián fue el que me dijo que también eran 3 personas, ¿cierto? Sí, profe. Julián, también 3. Entonces, yo voy a tener en cuenta esto para poderlo reorganizar en los grupos. De pronto alguien, bueno, John Edward, José Arcadio y John Edward también. José Arcadio quiere que lo integren a un grupo. Profe, buenas noches, Sí. compañeros. Sí. Es que yo había hablado con Carito ya que nos íbamos a organizar. Yo tengo también una idea de un compañero acá que tiene una pequeña empresa. Pero tuve inconvenientes también con eso, con el muchacho, porque pues, él tuvo una calamidad. Entonces, pues ahorita en este momento no puedo avanzar porque no me puede dar información. Ya tiene el negocio cerrado ahorita, es un emprendimiento que tiene. Entonces, he tenido problemas para comunicarme con Carito porque en realidad pues no tengo en este momento empresa, de pronto, pero ya tengo unos datos adelantados de la investigación que he hecho. Entonces, no sé, del grupo de nosotros, Carito es la única que habla también. No sé si me gustaría que fuera un grupo bien consolidado. O sea, José Arcadio está con Carito, pues. Es que no se han podido, pues, como organizar. Sí, es que no hemos logrado consolidar nada, pero sí, de pronto, si nos organizaran en un grupo, de pronto quedáramos por ahí 5 personas que estuvieran interesadas y ahí entre todos compartimos ideas. Porque es que sí sería bueno, ¿no? Que hubiera más integrantes en el grupo. Sí, muchachos, lo que pasa es que eso es algo como súper extraño porque hay veces que en un mismo grupo todos están como interesados, pero cada uno va como por su lado. Entonces, vamos a hacer una cosa, yo voy a hablar con cada uno, o sea, con Henry, con Lady, con Carito, con José Arcadio, Julián, John Edward, de pronto alguna otra persona está como interesado pues en organizarse, ven como que en el grupo no se ha podido y quieren como formar como con otro. Karen lo que me había dicho también era como que quería pues también, o no me acuerdo cuál fue la que me dijo, pues que fuera como más algo intenso, pues como trabajar bien durante todo este proceso pues formativo. Yo creo que todos quieren pues como lo mismo, pero la forma de trabajo de cada uno es muy distinto y eso es lo que se necesita como encontrar un grupo que sea bien como coherente con la forma de trabajo. Entonces yo voy a hablar con cada uno para poderse organizar. Por ejemplo, Henry que se hiciera, por ejemplo, con Carito y con José Arcadio y Lady, mirar pues si se puede hacer, por ejemplo, en el grupo de Julián o de John Edward. Entonces vamos a mirar. Sí, yo hablo con cada uno de ustedes porque es que, por ejemplo, Lady está en un grupo que yo creo que podíamos tratar como de salvarlo. Hay que mirar a ver si se puede. De pronto, bueno, el grupo de José Arcadio me dicen que no hay como forma de José Arcadio y Carito. Ahorita miramos qué hacemos entonces con ellos. ¿Qué nos dice Lady? Profe, es que ya como llevamos varios días, uno se tantas actividades por hacer, ¿sí? Y pues uno se desanima a ver que de pronto no entra un documento y empieza a editar, a hacer drive y esto. Y de pronto escribe y dice que nos reunamos, que todas estas situaciones no entienden, que ya estamos complicados. Yo, por ejemplo, veo muy difícil lo del grupo porque ya varias, o sea, todas quieren, pero pues como toca llegar a los resultados. Entonces yo sí les recomiendo que sí, porque ya vi
que está como complicado. Pero como hay que esperar a servir. Entonces yo sí, la verdad, pues mi decisión es buscar un grupo donde pues, pudiéramos tener la sinergia y trabajar, que vayamos apuntando, porque igual no solamente feminismo, más tiempo va trabajando, va así va apuntando, pero si así no se hace, pues experiencia yo sí le recomiendo esa parte. ¿Sí? Listo, que listo. Entonces ahorita hablo con cada uno. Bueno, muchachos, muchísimas gracias a todos. De pronto alguien más quiere también como formar parte de un grupo. Sí, Henry, dinos. Profe, pues sí, ¿no? Pues yo ya tengo lo de mi empresa, que es la empresa donde yo trabajo. Y pues si en el grupo que me va a tocar a mí, pues si hay una empresa, pues no sé, más pequeña, porque la empresa donde yo trabajo es grande. Y si pues toca trabajar en la otra empresa que tiene ya el otro grupo, pues por mí no hay problema, profe. ¿Sí entiende? Entonces la idea es conformar un grupo que esté dispuesto y sacar adelante lo que es lo del programa y que compartir ideas entre el grupo. Ah, bueno, perfecto. Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Entonces ahorita hablo con cada uno. Muchas gracias. Bueno, profe. Bueno, ¿alguien más nos quiere decir algo? De pronto otra persona que esté como sola y quiere unirse con otro compañero. Por favor, coloque aquí en el chat. O si no, me dicen ahorita, pues, por ejemplo, David Quiroga, Alejandro Quiroga. Yo creo que es David Alejandro Quiroga. Bueno, muchísimas gracias entonces. De todas maneras, pues yo les seguiré preguntando a través del chat. Bueno, hasta pronto y muchas gracias. Recuerden pues lo que vayan haciendo. Sí, por favor. Vayan haciendo entonces la parte de la historia de usuario. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Profe, muchas gracias, compañero. Feliz noche. Bueno, feliz noche.